Rápidamente hasta La Paz habla el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. En procesos de prórroga no se paga ningún tipo de cuota, ni interés, ni capital. Por lo tanto, se toma en cuenta ese periodo de prórroga más los 4 meses de gracia. Son elementos que se les ha explicado. El diferimiento también pasa al final del final del contrato. Por lo tanto, Daniel, hemos dado nosotros la oportunidad de que los transportistas puedan tener un alivio efectivo. Pues cuando entran en un diferimiento, en primer lugar, no son ya sujetos de crédito, está su crédito congelado, no pueden optar por un refinanciamiento. Y bueno, pues entrar siempre en un diferimiento no genera un buen historial crediticio. En cambio, cuando nosotros vemos que la reprogramación, el refinanciamiento permiten tener crédito vigente, el prestatario está protegido y adicionalmente se está consiguiendo también que tenga un alivio de los 4 meses como mínimo, el periodo de gracia más el proceso de prórroga, que puede durar entre 1 a 2 meses hasta que la entidad bancaria pueda hacer la adenda. Entonces, consideramos que habíamos dado una interesante alternativa al sector transporte. Habíamos llegado, Daniel, a encontrar puntos de consenso de los 6 puntos de la normativa. Ya habíamos avanzado en 5 incisos y el último fue el que no se quiso comprender y lamentablemente el sector transporte ha roto el diálogo. Nosotros jamás nos hemos salido de la sala, incluso les hemos pedido que ellos estén nuevamente para seguir consensuando y llegando a un acuerdo. Bien, ministro, esta entrevista es a nivel nacional y le voy a hacer la posta a Frederick Henners en Santa Cruz, quien también tiene consultas para usted. Adelante, Frederick. Muchas gracias, Daniel. Los saludamos desde Santa Cruz al ministro Montenegro, escuchando atentamente lo que él explicaba, lo que se conoce, y después de aquellas casi 4 horas de reunión ayer entre el Gobierno Nacional y el sector del transporte, donde estuvieron a punto de firmar un acuerdo, porque eso era lo que se manejaba en cuanto a información, y usted hace instantes se lo mencionaba, ministro, hubo un punto, el último, creo que el 6º, usted decía que fue el que terminó de dilucidar cualquier esperanza de acuerdo anoche entre el Gobierno Nacional y el sector del transporte. Por favor, los detalles de ese punto que provocó que se rompa el diálogo, ministro. Frederick, ¿cómo estás? Buen día. El punto que el transporte no aceptó es que el periodo de gracia, que es un periodo muerto en el pago de cuotas, se traslade a la reprogramación. Ellos no estaban de acuerdo con ese punto, pues entendían que el periodo de gracia era un periodo de no pago, pero inclusive que ese tiempo no podía trasladarse a la reprogramación. Nosotros les hemos indicado que ese periodo de no pago tiene que luego completarse obviamente en la reprogramación, pues el dinero siempre tiene un valor en el tiempo, ¿verdad? Y los recursos de los que ellos han obtenido el crédito viene de los ahorros de las personas. Por lo tanto, Frederick, ese tiempo los ahorristas necesitan un rendimiento, por lo tanto no se puede obviar que ese periodo de gracia no pueda ser reprogramado. Ese ha sido un elemento que no se ha querido comprender y no se ha querido aceptar, y han entendido que era un pago de interés sobre interés, cuando en el fondo simplemente es reprogramar en el periodo el espacio de tiempo ese espacio muerto. Entonces los transportistas no han entendido, no han deseado comprender este elemento que, en primer lugar, el periodo de gracia siempre es un alivio porque te permite estar no pagando, e incluso puedes estar, si vale el término, capitalizando en términos de tu actividad económica, sin ir al banco, más el periodo de prórroga que podían
abarcar como mínimo 6 meses, se estaba dando la alternativa a los transportistas. Entonces, ese ha sido el elemento, Frederick, que el sector del transporte no ha querido comprender y bueno, ha tomado una decisión intransigente y apresurada, pues el mes de enero es un mes que todavía puede ser utilizado para hacer estas adendas, mejorar los contratos, y ellos ya se han cerrado a esta posibilidad. Ahora van por un tema propiamente del diferimiento que al final del día no es bueno para el prestatario ni para la economía del país, ¿no? Ese punto, porque ministro, los transportistas, y conversábamos con ellos, están con la idea de que el banco nunca pierde, y es por ello que no ven con buenos ojos aquello de reprogramar o refinanciarse, y plantean más bien aquella ampliación en el diferimiento, exigiendo al menos 6 meses, ¿no es cierto? ¿Por qué es inaplicable un diferimiento, ministro? Bueno, en primer término, el tema del diferimiento hace imposible que los prestatarios estén con la posibilidad de refinanciarse o reprogramar su crédito. Eso significa que están en una congeladora. Nosotros vemos que para el sector de los prestatarios del transporte y también para cualquier prestatario de otro sector, esto no es conveniente, incluso para su historial crediticio. Nosotros pensamos que es clave que ellos sigan con su crédito vigente, puedan acercarse a su entidad crediticia para reprogramar o refinanciar. Cuando uno está diferido, está congelado, incluso no tiene ya ni contacto con el banco, y eso afecta siempre a la cultura de pago. Necesitamos tener una medida alternativa que le permita el alivio al prestatario, que son el periodo de gracia, más el periodo de prórroga, que también es un periodo de pausa en el pago de las cuotas, y por lo tanto la alternativa que nosotros dábamos creemos que es superior a la del diferimiento. Adelante, Rodrigo, por favor, y el ministro lo escucha. Muchísimas gracias, señor ministro. Las vías están bloqueadas en el departamento de Cochabamba. Los transportistas han abandonado el diálogo la pasada jornada. ¿Qué está planteando el gobierno para una vía de salida a este conflicto que perjudica a toda una población? Porque el país ha estado paralizado por varios meses debido al confinamiento y el movimiento económico en diciembre no ha sido muy bueno. La afectación económica va a ser grande. ¿Qué vías de salida a este conflicto plantea el gobierno, señor ministro? Buenos días, Rodrigo. Bueno, nosotros seguimos convocándolos al diálogo porque esa es la única forma en la que vamos a encontrar un consenso y una solución. Nosotros les hemos dado la alternativa, una alternativa factible, que inclusive en 5 puntos de la normativa ellos habían incluso sugerido alguna terminología adecuada a la comprensión del gremio y también de los prestatarios. Nosotros hemos accedido. Entonces, creo que la medida de solución es perfectible y está al alcance en este momento para poder concluirla. Entonces, nosotros como gobierno instamos al sector transporte a volver a negociar con nosotros, porque esa es la única forma de llegar a un buen puerto. Creemos que medidas extremas en oposiciones férreas no van a ayudar a encontrar un buen derrotero. Aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no nos hemos cansado de abrir las puertas a los sectores, siempre nos han visitado. Por ejemplo, el sector transporte ya ha estado más de 5 veces aquí en el Ministerio de Economía y hemos ido generando un espacio de diálogo, que ellos lo han cortado de forma abrupta y creemos que no es la mejor manera de llevar a cabo una negociación. La mejor manera es sentarse, ir mostrando los puntos de consenso, y en los puntos de disenso hay que buscar alternativas. La forma de presionar o salir de un diálogo no va a generar en sí una solución. Nosotros estamos siempre abiertos para la misma y convocamos nuevamente al sector transporte a que pueda sumarse a esta búsqueda de solución a través del diálogo.
Ministro, otra observación que hace este sector es que quienes se encuentran en una etapa inicial, diríamos así, de ese crédito adquirido, al pagar intereses, la cuota al interés es muy poco diferente a toda la cuota que se paga cuando uno está cumpliendo con el préstamo. Los intereses son más altos que el capital, por una parte. Y por otra, no todos los que se prestaron dinero podrían cumplir con los requisitos que a veces demanda una entidad financiera para la reprogramación. Entonces, de ahí que consideran que esta situación los pone un poco en desventaja. Bueno, en el periodo de gracia había la alternativa incluso de que puedan pagar un porcentaje no total a los intereses, digamos, pagar la mitad de lo que significaban los intereses para ser factible, porque también son créditos que rondan entre los 10,000 o 20,000 dólares, ¿no? Y algunos ya están en la fase media o final del crédito, ¿no? Cercanos al final del crédito. Entonces, era razonable para nosotros, porque hemos visto los datos, los números, que puedan pagar ese interés e inclusive, digamos, pagar una porción de ese interés. Pero y está al acceso de los prestatarios. Y en el sentido de que tú denominas que no son sujetos de reprogramación, pues nada de eso, porque justamente la normativa dice periodo de gracia e ir a una reprogramación que les permite tener una cuota menor a la que estaban originalmente pagando. Por lo tanto, creemos que tenían la alternativa ahí de tener un espacio de alivio para poder reencarar su proceso de pago en los bancos. Entonces, no es cierto que lo que manifiestan los prestatarios o los transportistas acá, de que la reprogramación era imposible y que les implicaba nuevas condiciones. La normativa de ASFI y el decreto 4409 no van en esa línea, más bien van en la línea de que simplemente con una carta en la que ellos... Muy bien, ahí teníamos la explicación del ministro de Economía.